Bueno, está funcionando. Bueno, en breve resumen lo que habíamos visto por K, que comandaba el régimen de tensiones fuera de la fisura, que le llamábamos K aplicado, por ejemplo, era mayor que un valor K que habíamos dado en denominar K crítico del material, esta es la propiedad del material, se producía la rotura instantánea. Y que ese factor K podía ser calculado en forma bastante sencilla, como que el K aplicado en general tiene una forma, vamos a poner una I mayúscula, raíz de pi por A. Por lo tanto, Y sigma, profe, ¿no? Y sigma, ahora vamos a hablar de ese sigma. Y sigma raíz de pi por A por ese factor I. Este factor I depende de la condición geométrica, vamos a decir. Esta es una condición geométrica. Esta es una propiedad del material. A es el tamaño de la fisura, de acuerdo a cómo esté la fisura, cómo se mide A. Y sigma es el estado tensional, le podemos poner acá para acordarnos, remoto, es decir, una tensión que no está en el lugar de la fisura. O, dicho de otra manera, la tensión que tendría el material si no tuviera la fisura. Eso es muy importante. Es decir, esto es sin fisura. ¿Sí? Cuando yo calculo como si la fisura no estuviera, la tensión sigma, y luego, porque así se ha desarrollado el método históricamente, calculo el factor de intensidad de tensiones K aplicado y lo comparo con el K crítico del material. Entonces, el principal problema, bueno, aparte de calcular el estado tensional, es ver cuál es el factor geométrico, que se llama factor de forma también, y ese factor geométrico está tabulado. Uno tiene que buscar la aplicación, encontrar la situación, si no la tengo, a poner criterio a ver si es aplicable o no, y obtener el factor geométrico. Este factor geométrico puede ser tan chico como 1, o sea, no modificar en nada, o tener valores de 2, 3, 4, incluso hasta 5. Bueno, por ejemplo, acá hay una tabla de los K directamente. Por ejemplo, este sería el factor de forma para una fisura en un borde de longitud A. Entonces, yo me fijo acá qué significa esto, y esto significa lo que habíamos visto, que era una fisura superficial en una placa suficientemente grande, de manera que el tamaño de la fisura sea insignificante comparado con esa placa. Y cuando las dimensiones son comparables con la de la fisura, entonces acá aparece el tamaño de la fisura, el ancho de la placa, y hay que utilizar otras formulaciones que todas estas se han desarrollado en general por métodos de elementos finitos, no en forma teórica. Bueno, vamos a ir rápido. Otra cuestión es ver cómo está la fisura dentro del material. Y a veces es difícil imaginarse la situación. Lo que venimos viendo hasta ahora son fisuras pasantes. A ver si puedo hacer un dibujo como la gente acá. Por ejemplo, el caso que vimos más sencillo, donde el factor de forma es igual a 1, tenemos un bloque de material suficientemente grande, que puede ser un pedazo de un ala de un avión, digamos. El tema es después aplicarlo, ¿no es cierto? Y la fisura abarca todo el espesor. La dibujo así porque básicamente la fisura no tiene, no es que falte material, sino que hay una discontinuidad del material, y es pasante en esta dirección, es decir, de aquí pasa hasta el otro lado. Pero fíjense que podría darse la situación de que esta fisura esté acá y esté entrando en el material sin llegar hasta el otro lado, ¿no? Entonces esas son fisuras embebidas en el material no pasantes.
Y bueno, esa condición también a veces está contemplada, por supuesto está contemplada, vamos a ver después algunos factores de forma, y acá esto está definido por la geometría de esto. Por ejemplo, acá está vista como de arriba, ¿está bien? Entonces esta es la superficie libre, este es el material. Esta es la superficie libre y para allá continúa el material. Entonces yo puedo tener una fisura así, es muy común, digamos, que las fisuras tengan una forma que se llama semielíptica, porque por el método en que progresan las fisuras por diferentes motivos, fatiga generalmente, a partir de un iniciador empieza a crecer de tamaño con una forma semielíptica. Eso depende del estado tensional, cómo crece. De todos modos, nosotros cuando vamos a ver si esta fisura es crítica o no, o sea, se va a romper o no se va a romper, lo que uno está viendo es la tensión en la dirección normal al plano de la fisura, es decir, a esta sigma remota que está acá. O sea, la fisura, la tensión en el dibujo de acá abajo está de punta, es una tensión que está perpendicular al plano del papel, la que produciría la rotura de esta fisura que está acá. Y estas fisuras semielípticas son típicas, como dije, en la propagación por fatiga en materiales, aparece a cada rato esto, entonces está tipificado cuál es el valor del factor de forma, y que varía en función de la posición dentro de la fisura. Lo que pasa es que cuando esto se rompe cuando el K máximo llega al K crítico, porque ahí progresa en esta dirección infinitamente y rápidamente y se rompe. Pero la forma en que va a avanzar la fisura depende de cuánto vale el K en la punta, lo vamos a ver ahora cuando vemos la ley de París. Entonces este K está variando con la posición. Y fíjense cómo cambió la nomenclatura. Aquí le llaman lambda S, ¿ok? De todos modos sigue siendo el factor de forma que está formado por este lambda S y este F de tita. Es un producto entre estos dos factores, me da el factor de forma. Eso es muy común también, parametrizar el factor de forma como producto de diferentes funciones de variables geométricas. Tenemos dos funciones a evaluar, a veces hay como 10 funciones para evaluar, se hace muy tedioso, y tenemos una función que depende de la relación A sobre C y del ángulo θ, y una función que depende solamente depende de θ y la función A sobre C, y se ve que el valor máximo está en este punto. ¿Está bien? Cuando θ es 90 grados, el seno es 1, el coseno es 0, A sobre C es menor que 1, entonces F de θ es mayor acá. O sea que el mayor valor del factor del K aplicado está en este punto y va disminuyendo para los costados. Esto no es tensión ni nada, está bien indicado acá donde estaba el material. La tensión está de punta al dibujo. Es una tensión normal al plano de la fisura. Generalmente vamos a trabajar con las tensiones normales al plano de la fisura, que es el modo 1, ¿está bien? O sea, cuando yo trabajo de propagación o cálculo del K aplicado, es el modo 1, es decir, tensión perpendicular al plano de la fisura. Yo podría trabajar con un corte acá, sería modo 3, modo 2, o con un corte aquí, y sería modo 3. Pero bueno, eso no lo vamos a trabajar solamente, por cuestiones de alcance del curso, en lo más común. En realidad, yo por ejemplo jamás apliqué modo 2 y modo 3 para hacer ningún cálculo. Entonces, modo 1 es tensión normal al plano de la fisura. El plano de la fisura es este que está acá. Ahora, en una fisura semielíptica cuyo está penetrando en el material, el valor de K ya no es constante en todo el frente de la fisura, sino que varía, y el valor máximo está en el extremo más profundo, que es el que va a definir la estabilidad de la fisura. Entonces, por ejemplo, ustedes van a encontrar este tipo de fórmula donde el K no solamente depende del tamaño A sobre C, que está en estas relaciones que están acá, sino que también dependen de la posición dentro de la fisura. Y el ángulo θ les va a parecer raro, pero el ángulo θ está identificado en forma circunferencial, es decir, a este punto le corresponde este ángulo θ, donde el ángulo θ corresponde a la proyección sobre un plano abatido, digamos, por así decirlo, de la elipse en forma circunferencial y recuperando esta posición.
Este es el ángulo θ que define este punto. Alguien dirá, ¿por qué no pusieron este θ que está acá? Bueno, no porque es más difícil, porque ya ese θ cambiaría con la relación A sobre C, etc. Está definido así y lo estudiaron de esa manera. Esto para que, digamos, estamos nombrando esto para que no se encuentren con sorpresas cuando vean que hay, por ejemplo, factores de forma que están armados y hay un Q también que me lo había olvidado. Yo podría sacar todo esto y ponerlo afuera. No tengo ningún inconveniente. Te pongo por Q cuadrado, por 1 sobre Q cuadrado y multiplico todos estos factores y tengo el factor I. Aquí, por una cuestión de sistematización, lo armaron con 3 factores. Y eso no es raro, lo van a ver muchas veces. Con diferentes casos. Por ejemplo, acá tenemos un tubo de pared gruesa, este es el dibujo, donde hay una fisura de profundidad A, pero de longitud de todo el tubo. Acá no dice que sea, acá no es el caso donde la fisura esté abarcando un pedacito en forma semielíptica hasta llegar por ahí a pasar. Esta fisura, en este dibujo, significa que la fisura está todo a lo largo del caño. Todo este largo del caño sin llegar al interior y tiene una profundidad A. Ese es lo que indica este dibujo que está acá. Y entonces de vuelta encontramos valores de factores de forma, que son, por ejemplo, tan grandes como 3, 3,4, acá se llama beta. Fíjense que está del Shigley, en el Shigley tiene un anexo de factores de forma al final, está en función de la relación A sobre R0 sobre RI, o sea, tiene un tubo de pared gruesa, le pone R0 y RI, y esta adimensionalización está en A, como dice acá abajo, sobre R0 menos RI. Uno busca el caso y calcula el factor el K aplicado con este valor que está acá, como por ejemplo si estuviera en esta condición con R sobre R, ahí me da 3, sigma raíz de pi por A, por sigma. La cuestión es que sigma utilizar. Y entonces aquí me desdigo, porque este gráfico, o mejor dicho, reitero lo que dije en la clase pasada, este gráfico como está acá, ¿no es cierto?, no me sirve para nada porque no me dice qué sigma tengo que utilizar. Entonces, este gráfico, por supuesto, en el contexto del libro está, pero acá no dice. Entonces, yo necesito saber qué sigma voy a utilizar, porque nosotros sabemos que en un tubo de pared gruesa, la distribución de tensiones circunferenciales respecto del espesor es una cosa así. Entonces, la fisura está acá, pero bueno, si la fisura es más grande, el nivel de tensión en la punta de la fisura es más grande, etc. Entonces, ¿qué tensión utilizo? Entonces, para utilizar este gráfico que está acá, yo tengo que tener acá la definición de esta función, de sigma. Entonces, me dirá sigma en la punta, sigma medio en el espesor, etc. O sea, este factor 3 está relacionado a qué tensión voy a utilizar en mi caso particular. Por ahí está directamente en función de la presión interior. Pero eso hay que verlo en la definición de este gráfico. O sea, no es raro encontrar los factores K en función de no tensiones, sino de cargas externas, como habíamos visto en un gráfico que estaba más arriba, en este, donde, no, en este no, acá. Entonces fíjense que el K, a ver si me permite agrandarlo, acá está para P. Y entonces me dice que el K es directamente P por todo esto que está acá, una función de f de A sobre B y un beta de W, y acá, en esto que está aquí, está evidentemente la misma ecuación escondida acá atrás que la que venimos utilizando nosotros. Entonces están las funciones f de A sobre W, que es esta que está aquí, etcétera, para calcular esta cuenta que está en función de A sobre W.
Entonces, si no hay uniformidad en la forma de presentar el tema, no es porque no se busque hacerlo, sino porque el tema todavía está en desarrollo. Entonces ustedes van a encontrar, digamos, diferencia incluso en ecuaciones. Lo que vamos a hacer es que cuando haya que hacer una aplicación, pondremos la ecuación, la forma de la ecuación que se va a utilizar, para que no tengan que andar buscando ecuaciones por ahí que no corresponden a lo que estamos utilizando nosotros. Bueno, una cuestión que aparece y que es de utilidad es que el factor de intensidad de tensiones se puede aplicar el principio de superposición. Es decir, si yo tengo una tensión remota que me produce un K1 y otra tensión diferente que me produce otro K1, etc., yo los puedo sumar y obtener el K total y comparar eso contra el K crítico, o sea, esto lo comparo contra siempre el K crítico del material para ver en qué situación estoy, ¿no es cierto? Pero este K total puede venir de diferentes cosas, de un momento, de una tensión, de un momento torsor, etc. Porque en fractura lineal elástica, como venimos haciendo hasta ahora, los K son, se pueden superponer y se suman directamente. Por ejemplo, acá está definiendo K de membrana y K de bending. Esto también lo van a encontrar en algunas aplicaciones y esto es lo siguiente. Supongamos yo tengo la pared de un recipiente, acá está acá la corté, ¿no es cierto? Para el recipiente, este es el material, y tengo un estado tensional que podría ser, por ejemplo, así. Entonces, este estado tensional yo lo puedo suponer como la suma, esto sería igual a la suma de un estado tensional más o menos así, más un estado tensional de flexión. O sea, esto igual a esto, ¿no? Lo quise hacer igual. De manera que el valor máximo arriba me da el valor máximo arriba y la suma de los de abajo me va a dar este valor negativo, con el cual esté más grande que el que está a la derecha. Entonces, acá tengo una tensión normal, esto sería una sigma remota, y esto también sería una sigma remota, que para casos de flexión, por supuesto, tengo el factor de forma I para este caso, y de venting vamos a ponerle, porque así se llama, y acá voy a tener el I de membrana, ¿no? ¿Por qué de membrana? Porque supone que la tensión es uniforme en todo el espesor, por eso se llama de membrana, como la teoría de membrana que vemos bien. Esto sería más como un efecto de placa, donde tengo flexión dentro del espesor. Entonces lo que hago yo, manejo el estado tensional, esto está según norma, el estado tensional lo abro en dos estados, uno de membrana o de tensión uniforme, y uno de flexión, sin tensión normal. Y luego calculo el K para membrana y el K para la tensión de flexión o de bending. Y lo sumo y ahí tengo el efecto superpuesto. Disculpa, no estoy entendiendo bien eso, es la parte de esos gráficos. ¿Cuál es el gráfico? Esos que vos acabas de sumar, ¿verdad? Las tensiones. Pero no me queda muy claro. El asunto es así. Bueno, yo tengo, esto es una viga, ¿no? Como las que venimos viendo hasta ahora. La viga sigue para allá. Y el estado tensional de esta viga, por alguna cuestión, es así. Yo ni de casualidad voy a encontrar un factor de intensidad de tensiones para una distribución de estado de tensiones de este tipo. Entonces, es muy común separar el tema en una tensión constante, la suma de dos estados tensionales. Una constante
que sería el valor medio de esto, y una tensión de flexión. O sea, esta sería una tensión constante, donde permanece independientemente de la altura, una tensión como si fuera de compresión centrada, y este sería un diagrama de flexión común y silvestre como el que conocemos. De manera que la suma de estos dos diagramas me da este que está acá. Y luego manejo cada una del estado tensional por separado y calculo el K aplicado para cada uno de los casos. Se llama este membranal y este se llama de bending o de flexión. ¿Está bien? Y entonces, luego el K total lo tengo que, digamos, voy a la superposición, está tabulado esta formulación, y me dice que el K aplicado total es 1 sobre un factor beta, que seguramente lo puedo calcular, por el estado tensional. Tensiones de bending, tensiones de membrana, y los factores de forma que son función de A sobre W. Donde A sobre W todavía no lo tengo dibujado acá, ¿se dan cuenta? Porque, ¿qué significa esto? Que por acá va a haber una fisura que tiene profundidad A, y esto tendrá, por ejemplo, un espesor W, y ahí haré la cuenta. Entonces, lo que nos tiene que quedar acá es que si yo tengo estados tensionales que no están tabulados, los puedo abrir en estados tensionales conocidos, o de los cuales pueda encontrar su factor de intensidad de tensiones, en el fondo su factor de forma, y sumar los K. ¿Se entendió eso? Bárbaro. Sí, sí, sí. Ahí lo comprendí un poco mejor. Gracias. Esto es re nuevo para ustedes, por eso es que, digamos, lo estamos dando medio rápidamente, pero después cuando lo lean, por lo menos ya lo tienen visto, van a ver que esto es muy común, digamos. Bueno, este principio de superposición lleva a un concepto bastante importante, bastante interesante, que es el siguiente. Como yo puedo aplicar superposición, si yo tengo, por ejemplo, una fisura de cualquier forma, ¿no? Que sería este caso que tengo acá. Si tengo una fisura, vamos al caso general, perdón. El caso general, esto me conviene dibujarlo al revés siempre, pero en los libros está así. Yo lo dibujo al revés. El caso general es este. Se dan cuenta, tengo una fisura con un estado tensional. Entonces, esto lo puedo calcular. Sé cómo calcularlo. Me fijo la profundidad de la fisura, el tamaño, busco el factor de forma, calculo la tensión remota y hago las cuentas. De aquí saco el K aplicado. ¿No es cierto? Ahora bien, como la tensión en los bordes de la fisura es cero, este estado tensional yo le puedo sumar, por así decirle, un estado tensional de compresión en el borde de la fisura de manera que el estado tensional sea cero. Es decir, si yo tengo un estado tensional en toda la pieza sigma y le sumo una tensión menos sigma en la superficie de la fisura, esto me da cero. Entonces, este término vale cero. Como este caso que está acá, que sería presión del lado de adentro de la fisura, es la suma de estos dos casos, ¿está bien? Porque este caso sería presión de afuera más presión de adentro, no sé cómo dibujarlo. Entonces, presión de afuera más presión de adentro me da este caso que está acá. Lo cual significa que si yo tengo presión dentro de la fisura, el K aplicado, y lo voy a dibujar acá aparte para que se vea mejor. Si yo tengo presión, lo voy a dibujar más grande, a ver, vamos a dibujarlo más grande. Yo tengo la fisura y la dibujo así a la fisura, para poder dibujar algo. Y acá adentro se me metió presión, por ejemplo, de un fluido. Por ejemplo, la presión es normal a las caras, ¿no es cierto? Pero como acá en la punta esto es muy agudo, tengo solamente presión en las caras superior e inferior. Y quiero calcular el K de esto,
Este K sería el K de esta situación, que es igual a la suma de estos dos estados tensionales. Como el K en este caso es igual a 0, porque la fisura no sufre nada, porque tiene presión de adentro y presión de afuera, no tiene deformación, este es igual a esto. Quiere decir que cuando yo tengo presión dentro de una fisura, ¿no es cierto?, el K aplicado sobre el borde de la fisura es idéntico, lo vamos a poner así, a el K aplicado, en el mismo caso, voy a tratar de hacer el mismo dibujo, cuando tengo una tensión remota, sigma remoto, igual a la presión interior. Lo cual es importante porque si yo tengo las dos cosas, si tengo tensión y aparte se le me metió presión interior, cuando yo tengo una fisura que aparte del estado tensional que me genera la presión interior en el recipiente, se me metió la presión interior adentro de la fisura, tengo que sumar los dos K, el K debido al estado tensional, más el K de la presión interior. Siempre la presión interior es bastante menor que la tensión remota. Y si no tengo el K para esta configuración de la fisura, el factor de forma tampoco, yo calculo el factor de forma para el estado tensional remoto sin presión de la fisura y los identifico uno con el otro. Es decir, el factor de intensidad de tensiones que se genera debido a presión adentro de una fisura es igual al K aplicado, ¿no es cierto?, en la misma fisura cuando la tensión remota es igual a la presión interna que se hubiera metido dentro de la fisura, ¿no? Eso surge de este análisis de principio de superposición. Entonces, repito, si en un recipiente a presión interna tengo la pared y tengo una fisura del lado de adentro, cuando yo calculo el K aquí va a ser el K debido a sigma. ¿Qué sigma? La tensión longitudinal, obviamente. Porque la fisura está así, lo que actúa la tensión circunferencial. Sigma, vamos a poner K debido a la sigma longitudinal, pero también tengo un K debido a la presión interior. Sí. La tensión longitudinal la calculo como recipiente de pared fina, pared gruesa con tapas, ¿no es cierto? Y el K debido a la presión interior, ¿no es cierto?, es la misma fórmula, el mismo factor de forma, todo, pero en vez de poner la tensión remota, tengo que poner la presión interior. O sea, la presión que está ejerciendo el gas sobre las paredes del recipiente y, por supuesto, se mete adentro de la fisura y quiere abrir la fisura también. ¿Y qué tengo que hacer con estos dos K? Los tengo que sumar. El año pasado, el anterior, hicimos un trabajo en la Facultad de Ingeniería, que alguno por ahí ha visto la máquina, hicimos les cuento como anécdota, hicimos una máquina para determinar fractomecánica de roca, para fracking en Vaca Muerta, que ellos quieren saber cómo se rompe la piedra debido a presión interior. Y no hay procedimientos, entonces precisamente lo que hicimos fue hacer una fisura artificial en una probeta de roca y contener esto en una cámara de presión, toda una cámara de presión, y darle presión hasta que se parte. Entonces, hacemos la cuenta de cuánto es la fractotenacidad de la roca. Ese es un proyecto que se desarrolló con el Instituto de Tecnología de YPF y salió una patente de aplicación del procedimiento. Lo hicimos acá en la Facultad de Ingeniería, todo el dispositivo lo hicieron en el taller, etc. Y bueno, tuvo tanta relevancia, precisamente aplicar exactamente este principio. Entonces, ¿de dónde sacamos el factor de forma para esto? Bueno, precisamente sacamos el factor de forma como si la presión interna estuviera aplicado en los extremos de la barra, y eso existe. No existían factores de forma para fisuras de este tipo, pero haciendo esta identificación, y después demostrado por elementos finitos, se ve que es exactamente igual. Hay una pequeña diferencia, pero no es significativa.
Ok. Bueno, ahora, como si fuera poco, nosotros habíamos visto que, ¿se acuerdan del factor gamma de la energía por unidad de superficie que se estaba utilizando en el criterio Griffith? Tenía un problema de que no tenía en cuenta la energía plástica de formación en la punta, entonces por eso fueron el factor G grande, que no tiene nada que ver con el módulo de actividad transversal, sino que es la suma de un gamma plástico más un gamma elástico, tratando de mejorar las cosas, ¿sí? Teniendo en cuenta la plastificación en la punta de la fisura. Camino que no seguimos y fuimos directamente al K aplicado, que era lo que comandaba, digamos, el estado tensional, y se hacen las cuentas por ese lado, en vez de hacer las cuentas por la densidad de energía disponible para la rotura. Cuando se produce digamos, cuando yo tengo una fisura y aplico una tensión, en la punta de la fisura, como la tensión tiende a infinito, ¿se acuerdan? Si pongo la tensión I en función del K, me quedaba esta cuenta que está acá, y la gráfica es esta que está aquí. Esta es la tensión en función de la distancia R. Bueno, este es R, ¿no? Y acá esto es sigma. Sigma I, en función de radio, me daba esto que está acá. Y una función de seno y coseno para cuando no estaba fuera de esta línea. Entonces quiere decir que la tensión tiende a infinito cuando me acerco a la punta de la fisura, lo cual es improbable que suceda en un material real. Lo que sucede es que el material, como según el comportamiento elastoplástico, por ejemplo, que veníamos viendo nosotros, llega a lo sumo a una tensión de fluencia. De ahí no puede pasar. Entonces quiere decir que la tensión llega hasta un determinado punto y plancha en tensión de fluencia. Tal cual, acá el de fluencia está marcado con I macho. Tal cual veníamos viendo, por ejemplo, en flexión, etc. Entonces, el diagrama de tensiones me queda así. Con lo cual estaríamos diciendo que la plasticidad, hay una zona acá que no es redondita, tiene otra forma, pero no importa, hay una zona que estaría plastificando. Y a eso se le llama radioplástico, la zona de plastificación. En realidad, la zona de plastificación, si uno hace la cuenta con este valor de despejado de esta fórmula, queda de un tamaño, pero lo que pasa es que está desperdiciando en términos de tensión toda esta parte que desaparecería, no me daría las cuentas, y se puede demostrar que si yo tomo en cuenta esta área que está acá y la pongo del otro lado para satisfacer la sumatoria de fuerzas verticales, el radioplástico me da del doble. Bueno, una vez que uno asume eso, ¿no es cierto?, define que hay una zona de deformación plástica en la punta de la fisura que está de alguna manera haciendo que el tamaño de la fisura sea más grande. Y entonces, esa plastificación de la punta de la fisura tiene que ser incorporada en las cuentas para tener una mejor concordancia entre los experimentos y los resultados analíticos, que haciendo las cuentas y los resultados experimentales, quiero decir. Entonces, el radioplástico, que voy a borrar acá abajo, el radioplástico es hasta donde llega analíticamente el estado tensional. Luego van a ver ustedes que este 2 desaparece en algunas formulaciones porque están tomando la zona del doble de tamaño porque consideran, bueno, que la plasticidad se hace más grande por las pérdidas de tensiones que uno está asumiendo en la sumatoria de fuerzas verticales. Entonces ustedes van a ver fórmulas con 2 y sin 2. Si tiene el 2 significa que estamos limitando el radioplástico a la zona que analíticamente llega a las tensiones, a la tensión de fluencia. Y si no está el 2, significa que se agrandó el radioplástico al doble, haciendo una mejora, digamos, en la formulación, suponiendo que ese tamaño de la zona amplificada tiene que ser más grande para satisfacer la sumatoria de fuerzas vertical. Entonces, lo que se hace, y vamos directamente
a las cuentas es que el K crítico, como lo calculamos nosotros, sencillamente, el aplicado, ¿no es cierto?, es igual a la fórmula que tenemos siempre, nada más que le sumamos un pedazo al tamaño de la fisura. Le sumamos el radio plástico. Entonces, la ecuación, bueno, este K, ustedes van a ver que tiene un 1 acá, ¿no? Este en realidad es, por supuesto, es K aplicado, ¿sí? Bueno, el K aplicado es igual, para nosotros, a la tensión por raíz de pi por A más el radio plástico, vamos a ponerlo así. Listo. El 1 viene de que es modo 1. Entonces, siempre van a encontrar ustedes K1. Algunos le llaman KI. Está bien, pero es modo 1. Pero como el 1 en números romanos I, nadie le llama K1C, sino le llama KIC. Es lo mismo. Entonces, si ustedes le llaman KIC, no importa, está bien, pero es K1, significa modo 1. Entonces, el K aplicado en modo 1 es la tensión de pi por A más el radio plástico. O sea, se agrandó el tamaño de la fisura artificialmente para satisfacer los resultados experimentales. O sea, es una mejora en la formulación agregando esa zona plastificada en la punta de la fisura. Entonces, si yo pongo la carga la tensión de falla, de rotura o falla, acá yo estoy obteniendo el K crítico, porque si esta es la tensión que produce rotura, este ya no es el K aplicado, sino que el K aplicado se transformó en el K crítico. ¿Me van siguiendo? Bueno, es una cuestión de que yo llegué al límite, entonces el K aplicado ahora se transforma en el K crítico. Entonces, el K crítico es simplemente la tensión a la cual se produce la rotura por raíz de pi por A más el radio plástico. Fíjense y nótese que acá no está el factor de forma que después va a aparecer. Pero si quieren ponerlo ahora, lo ponemos. Como el radio plástico está asociado al factor de K y a la tensión de fluencia, otra forma de calcular el K1 con la tensión de falla es esta ecuación que está acá. Donde ya estoy poniendo, no solamente, no pongo el valor del radio plástico, sino que lo calculo. Entonces me queda raíz de pi por A, más una relación adimensional entre la tensión de falla. Fíjense que la tensión de falla ahora me apareció en dos lados, aquí y acá afuera, con lo cual se complica un poquito si yo quiero despejar la tensión de rotura, la tensión de falla, porque está adentro y afuera de la raíz cuadrada. Y esta es la tensión de fluencia del material. Como para acordarse, me queda sigma raíz de pi por A, ¿está bien? Por 1, que es el sigma raíz de pi por A, más un término que está sumando que tiene que ver con la tensión que estoy aplicando en relación a la tensión de fluencia. Entonces, esta cuenta se puede usar. En realidad todas se pueden usar, pero también la puedo utilizar como K